tema que decidí incluirlo para este semestre es importante, dado que pues todas las enfermedades que podríamos nosotros incluirlas en lo que sería la roncopatía crónica, es un síndrome que se produce durante el sueño con unos síntomas muy variados. Eh, Básicamente definamos al ronquido como una respiración ruidosa que se produce en la vía aérea superior sin apneas ni hipoventilación, que la causa la vibración de los tejidos de la faringe. ¿Listo? Eh, Usualmente comienza en adultos jóvenes, pero impacta más entre las edades desde los 40 a los 70 años. Eh, es más bien considerado en los pacientes jóvenes como un signo inicial capaz de progresar hacia una apnea del sueño. Em, por otro lado, el síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño, que sería el SAOS, que está ahí, es como tal una enfermedad que se caracteriza por una obstrucción o un colapso que es recurrente de la vía aérea superior, que disminuye el flujo de aire, que produce hipoxemia y que produce despertares durante el sueño. ¿Listo? Em, Esta obstrucción se produce en diferentes regiones de la vía aérea superior y pues dependiendo de la morfología va a haber una afectación diferente en el SAOS. ¿Listo? Algunas definiciones entonces, según la Sociedad Americana del Sueño, tenemos la apnea, que es una palabra que tiene una derivación griega. ¿Listo? Significa parada del acto de la respiración. Básicamente es como la cesación completa del flujo de aire durante más de 10 segundos. Se clasifica en obstructiva, pues si la apnea no se acompaña de algún esfuerzo inspiratorio, ¿listo? Es central cuando no hay acompañamiento de esfuerzo respiratorio como tal, y mixta también cuando la apnea es con una ausencia inicial de esfuerzo respiratorio antes de la reanudación del flujo de aire. Entonces, básicamente una parada como tal. Otra definición, sí, es el síndrome de resistencia de la vía aérea superior, ¿vale? Que los vamos a estar mencionando por ahí, por eso con las siglas, por eso los traía como definiciones. Y también tenemos el índice de apnea e hipopnea, que es el número de apneas o de hipopneas o de ambas por hora de sueño. Entonces, básicamente, pues si son menos de 5 es normal, de 5 a 20 es leve, de 20 a 30 moderada y mayor de 30 es un índice severo. ¿Listo? Entonces, nuevamente el SAOS es un síndrome que es durante el sueño, caracterizado por la obstrucción parcial o total, que es recurrente de la vía aérea superior al flujo de aire, que sigue en un episodio de hipoxemia y con despertares. ¿Listo? Entonces, eh, a tener en cuenta también está esta otra definición, los RERAS, que son los despertares relacionados con el esfuerzo respiratorio, los microdespertares, ¿sí? Que son normales menos de 10 por hora, ¿vale? Entonces tenemos al ronquido y a la apnea del sueño con una incidencia y una prevalencia en estudios norteamericanos, por cierto, que muestran que el 25% de los hombres y el 10% de las mujeres de edad media tienen algún tipo de desorden del sueño. O sea, un índice de apnea de sueño mayor de 5 por hora. Em, y más o menos el 4% de los hombres y el 2% de las mujeres presentaba un aumento en la somnolencia y cumplía esa definición de apnea obstructiva del sueño. ¿Listo? Está primero el ronquido simple, que también la Academia Americana de Medicina del Sueño lo define como un ruido localizado en la vía aérea superior que básicamente no se acompaña de apnea ni de hipoventilación y que lo causan pues diferentes vibraciones en los tejidos, ¿sí? No cursa con alteración del sueño, no cursa con somnolencia excesiva al otro día y
tengamos en cuenta que una persona que ronca más del 10% del tiempo nocturno estudiado o más de 3 o 4 noches a la semana, se puede clasificar como un roncador habitual. Eh, Básicamente, quien se queja en el ronquido simple, el compañero del que lo padece, ¿sí? Ocasionalmente pudiera el paciente consultar por mala calidad del sueño o por dolor faríngeo, pero realmente no se asocia a otro tipo de patología. Esa es la estructura faríngea de la cual vamos a hablar en una siguiente charla. Esta patología también se ha descrito en los niños, ¿sí? Es relativamente frecuente el SAOS en la población pediátrica. Se debe a la hipertrofia de la adenoides, ¿sí? A veces es secundaria a una cirugía de la misma. eh, Como pues suele ser un tratamiento de elección en los niños. Entonces, ahí están como las dos causas. Eh, el ronquido habitual es variable, más o menos entre el 3 al 15% de los pacientes. eh, y dentro de los factores de riesgo para que presenten los niños este tipo de síndrome son la hipertrofia amigdalina, la obesidad, la rinitis alérgica, miren aquí aparece, la rinosinusitis, la enfermedad por reflujo gastrofaríngeo, gastrolaríngeo, algunos síndromes craneofaciales y enfermedades neuromusculares. Usualmente los niños que son valorados por esta patología también suelen ser candidatos a la presión positiva continua en la vía aérea, sobre todo algunos que no son candidatos a hacerles cirugía, ¿sí? Y por el SAOS, ¿sí? Eh, y tenemos también la apnea del sueño, ¿sí? Que también es muy común en personas ya de edad media que van generando pues el SAOS. Realmente se sospecha en pacientes que son roncadores, que tienen un sueño no reparador, que hay como muchas despertares o muchas recurrencias al dormir con fatiga. eh, a veces en el día hay cambios en la personalidad. eh, entonces hay que sospecharlo. Realmente la fisiopatología resulta pues en que primero se genera una parada en la respiración que me va a llevar a una hipoxia, ¿sí? Em, Posterior a esta hipoxia se va a, a incrementar o va a iniciar una cascada inflamatoria de estrés oxidativo, ¿sí? Hay disfunción endotelial, hay activación simpática. Esa hipoxia va a permitir o es como la responsable de ese estrés oxidativo, ¿sí? A través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces eso va a hacer que se liberen citoquinas, agentes proinflamatorios y favorecen enfermedad cardiovascular, que es básicamente lo que se está describiendo ahí. Es también causante de los accidentes o de algunos accidentes cerebrovasculares o predispone a esto, al infarto agudo de miocardio y a la insuficiencia cardíaca, incluso algunas veces la muerte. Entonces, ¿qué debemos valorar nosotros en los pacientes? Esos factores predisponentes, sobre todo el sobrepeso, pues hay una relación directamente proporcional. ¿Listo? También el perímetro del cuello, mayor a 43 centímetros en los hombres y mayor a 38 centímetros en las mujeres, empezando desde el cartílago cricoides. ¿Listo? Entonces, esto me explica más o menos el 30% de los casos de síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño. La obstrucción nasal también, más o menos un 15% de los pacientes tienen esta predisposición, pero no hay una correlación con la severidad de las apneas, independientemente de la obstrucción que se tenga. ¿Listo? Em, También la posición de la orofaringe, esta es la clasificación de Friedman, ¿sí? Que permite hacer esa valoración de las estructuras faringes, ¿listo? Entonces tengo yo esa se clasifica en grado 1, 2A, 2B, 3 y 4 realmente, no como está aquí. Entonces vamos remarcándolas, entonces está grado 1,
esta sería uno, ¿sí? Esta sería la 2A, la 2, perdón, B, este sería la 3 y este sería un grado 4. ¿Listo? Esta es como la mejor descripción de esas. Entonces, básicamente, ¿qué observamos? Miren que en el grado 1 se visualizan las amígdalas, ¿sí? Los pilares y la úvula completamente. En grado 2B ya solamente se visualiza la úvula, pero no se ven las amígdalas ni los pilares amigdalinos, que sí se ven acá en la 1. En la 2B se visualiza la base de la úvula solamente, ¿sí? Y el paladar blando, ¿vale? En la 3 ya solamente el paladar blando y en la 4 solamente el paladar duro. Entonces, a tener en cuenta esta posición de la orofaringe al momento de valorar a los pacientes y también tenemos el tamaño de las amígdalas, que esta sí, esta es la graduación, ¿vale? Tenemos básicamente 5 grados, paciente con el grado 0 es una amigdalectomía bilateral, ¿listo? La grado 1, las amígdalas se encuentran dentro de los pilares, el grado 2 se extienden hacia los pilares posteriores, miren cómo los ocluye, ¿listo? La grado 3 ya hay una aproximación, pero ya entonces se extiende y ocluye finalmente el pilar posterior, y el grado 4 sí ya atraviesan la línea media, ¿listo? Entonces, esos son como los factores predisponentes. Obviamente, entre más avanzado sea, pues más probabilidad de desarrollar un síndrome de apnea del sueño. ¿Listo? También hay trastornos en el esqueleto facial, como el retrognatismo, que está relacionado precisamente con este tipo de alteraciones o con un índice de apneas elevado, que no me voy a detener mucho a mencionarlo, porque es importante hacer la valoración de un paciente roncador. Básicamente porque pues tenemos nosotros alteraciones a nivel cardiovascular, ¿vale? Se ha demostrado que estos pacientes tienen una presión arterial de de más difícil control y más o menos un 70% resistente a los tratamientos. ¿Listo? Entonces, por eso es importante preguntarle a los pacientes. em, Durante la apnea se observa disminución de la frecuencia cardíaca y luego taquiarritmias, ¿sí? Que pues por la desaturación de oxígeno, ¿sí? O, pues que en conjunto con esa desaturación de oxígeno me generan una disminución del gasto cardíaco y la activación simpática correspondiente para hacer una compensación que me puede llevar a mí a una falla cardíaca. También se ha visto que la isquemia miocárdica es un factor de riesgo para la aterosclerosis, ¿sí? Que es secundaria a esta hipoxia, ¿vale? Y también es un factor de riesgo para presentar infarto de miocardio. Como ya les había mencionado, pues hay un incremento en el riesgo de muerte cuando no se trata a estos pacientes con SAOS, ¿sí? Independientemente del género, de la edad y del índice de masa corporal, ¿vale? También tenemos unas consecuencias a nivel respiratorio. Con la hipoxemia viene la hipercapnia y el aumento en la hipertensión pulmonar por esa retención de CO2. ¿Listo? A nivel neurológico, pues podría haber hipertensión endocraniana. Tengan en cuenta que el riesgo de ACV es 3 veces más. Se fragmenta el sueño, se reduce la fase de sueño profundo, aumenta la somnolencia diurna, puede llevar a accidentalidad laboral en automóvil. em, Hay alteración de la memoria, en general alteración del intelecto, ¿sí? Pérdida de la habilidad del aprendizaje, ansiedad, depresión, incluso demencias se han visto relacionadas. Y también puede ser el paciente objeto de un bullying social, problemas en el matrimonio, esto pues más depresión y dolores de cabeza. ¿Listo? Entonces siempre que nos encontramos con estos pacientes hay que preguntarlo esto de alguna manera. También a nivel endocrino y a nivel hematológico y nefrológico se presentan algunas alteraciones. Miren que se asocia con diabetes tipo 2 y con disminución de la libido.
Eh, a nivel hematológico, pues esa hipoxemia puede llevar a una policitemia, ¿sí? Y a nivel nefrológico podría presentarse nicturia secundaria pues al incremento del péptido natriurético que responde a esa hipoxia y entonces el paciente va entrando en un círculo vicioso de desarrollar falla cardíaca. Em, ¿Cuáles son los desórdenes que se han asociado pues, al ronquido y a la apnea? Entonces se asocia pues a la obstrucción anatómica de la vía aérea, al hipotiroidismo, la acromegalia, la falla renal, enfermedades obstructivas crónicas, incluso la amiloidosis, la insuficiencia cardíaca, que como ya les había dicho es todo un círculo vicioso, alteraciones de la mandíbula, la micrognatia, la retrognatia, los pacientes con el síndrome de Down, pacientes con poliomielitis y los pacientes con acondroplasia son como los que tienen asociado, pues mejor dicho, estos pacientes que tienen este tipo de patologías siempre hay que preguntarles por ronquido o al familiar que los acompaña. ¿Listo? ¿Cómo hacemos la valoración del paciente? Pues básicamente hay que dirigir el interrogatorio hacia la enfermedad y el examen físico para definir las características que lo predisponen. Hay una serie de cuestionarios rápidos, por ahí les voy a mencionar uno que es el de Epworth, que ayudan en el interrogatorio de las características del sueño, ¿sí? Las repercusiones, sobre todo durante el día. Entonces, y ahorita los vamos a ver. Entonces, ¿cuáles serían esos síntomas nocturnos? Pues obviamente está el ronquido, las apneas, los despertares que pueden ser con o sin ansiedad, ¿listo? Movimientos bruscos involuntarios, boca seca, necesidad de ingestión de líquidos, la nicturia y la enuresis o posturas inusuales en los niños tienen que ser bastante bien preguntadas. ¿Listo? De día está la somnolencia, ahorita vemos esa escala, pacientes con dolor de cabeza en las mañanas, alteraciones en la concentración, depresiones, fluctuaciones del ánimo, irritabilidad, algún tipo de mal desempeño laboral, disminución de la libido, asociados que pues son cosas fáciles que se pueden preguntar en los pacientes y pues está esta escala, ¿sí? Eh, para que se le pone, digamos, una cifra asociada pues a lo que mejor describe la situación del paciente, ¿listo? Realmente pues nosotros como médicos generales no la hacemos siempre a diario, pero tengan en cuenta que estas escalas y todo se encuentran dentro del aparataje diagnóstico que me puede a mí hacer el diagnóstico oportuno de una de estas enfermedades previniendo riesgo cardiovascular. Esto no se hace a diario, ni mucho menos. Básicamente, pues estos son los ítems que les preguntan al paciente con la probabilidad o la posibilidad de dormirse durante la realización de los mismos. ¿Listo? Em, También hay que hacer una valoración antropométrica que incluya el índice de masa corporal, la circunferencia del cuello, hay que medir el índice cintura-cadera, tomar la presión arterial, porque pues lo que les había mencionado que me conviertan los pacientes hipertensos en pacientes hipertensos resistentes. Em, También hay que hacer una valoración anatómica de lo que ya habíamos estado hablando, entonces hay que hacer una descripción como tal de la cavidad nasal, de la nasofaringe, de la orofaringe, ¿listo? Donde podemos incluir esas clasificaciones que vimos anteriormente. Entonces, ¿qué pasa si nos encontramos a un paciente en el que puede incluirse dentro de este tipo de enfermedad? Pues podríamos hacerle nosotros unos estudios básicos, ¿listo? Unos laboratorios en relación a lo que ya habíamos venido hablando. La placa de tórax, incluso en pacientes con falla cardíaca podríamos encontrar cardiomegalia o alguna alteración pulmonar. Tengan en cuenta que la polisomnografía es como el gol estándar para documentar estos síndromes respiratorios, ¿sí? Les comento que hay como tres tipos, ¿listo? El tipo depende de dónde se realice, el tipo uno en el laboratorio, tipo 2 en la casa, ¿listo? Hay hasta un tipo 3 que evalúa otros parámetros respiratorios, creo que no es lo importante de la clase, ¿listo? Y
también otros estudios especiales, espirometría, tomografía de senos paranasales, gases arteriales, ya dependiendo del perfil de cada paciente. Em, Esta imagen se las traía, ¿sí? Porque miren que tenemos nosotros em, un algoritmo, digamos, como para el estudio diagnóstico ahí del SAOS. Entonces, pues miren que en la fase de detección, pues hay unos pacientes que tienen alto riesgo de tener SAOS, que se pueden presentar con algunos síntomas, ¿sí? Y ya cuando nosotros lo detectamos, entramos a hacer esa valoración clínica, pues así decimos que este paciente tiene un SAOS, probablemente ya tengamos que hacerle una escala, ¿sí? Como la Epworth, ¿listo? Podríamos interrogar en el paciente de pronto algún diagnóstico diferencial y si nosotros seguimos en la sospecha diagnóstica y los síntomas tienen cierta intensidad, eh, podemos llegar a dos puntos. Si el paciente tiene una comorbilidad asociada, lo mejor sería hacerle una polisomnografía, ¿sí? Si de pronto pues hay como una discordancia entre los síntomas y los hallazgos, ¿sí? Puede hacérsele una polisomnografía convencional, pues la otra es una especie, digamos, más especializada de polisomnografía, aunque a lo que quería llegar o que le hubiera puesto la imagen es que probablemente sea un candidato a una polisomnografía o una valoración por el especialista en otorrino, que es hasta donde llega, digamos, nuestro abordaje diagnóstico. ¿Listo? Por ahí también se le pide a los pacientes como grabaciones, audios, videos con el celular en diferentes momentos de la noche que podrían ayudar como un método algo objetivo en el registro. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta que el síndrome de apnea del sueño es como un continuo, ¿sí? Que me va generando a mí, pues, dentro de lo que sería normal, una enfermedad muy florida con el paso del tiempo, ¿sí? Entonces, el paciente puede empezar con una roncopatía simple, ¿sí? Aumento leve de las resistencias, ronquidos, sin otros síntomas. Después, cuando aumenta todo eso, ya empiezan a haber microdespertares, sin nada más. Después empieza a aparecer la apnea, la hipopnea, ¿sí? El SAOS como tal se va estableciendo y me produce finalmente ya todas esas consecuencias a nivel de los órganos y sistemas. Básicamente para el enfoque terapéutico, unas pocas palabras, ¿sí? Eh, Esto se ha estudiado pues mucho en los últimos 20 años. Usualmente es un tratamiento que no es muy fácil de realizar, es complejo, requiere pues múltiples especialidades. Pero el objetivo principal básicamente es mejorar el parámetro de oxigenación, generar un sueño reparador, que el paciente no se despierte tanto y que no esté con sueño durante el día. ¿Listo? Eh, Básicamente, pues la especialidad de otorrino enfatiza en el diagnóstico, ¿sí? En ser más preciso y objetivo y ofrece básicamente muchas posibilidades terapéuticas desde la higiene del sueño y hasta procedimientos ya invasivos, unas cirugías que le llaman multinivel. Entonces, ¿qué se puede hacer con respecto a los elementos relacionados con la higiene del sueño? Entonces, el control del peso, ¿listo? Entonces, que tiene una asociación directamente proporcional, que les decía, los obesos tienen 5 veces más probabilidades de roncar que los pacientes que no son obesos. Con respecto al consumo de alcohol, el alcohol potencia el ronquido y la apnea y genera ronquidos en quienes habitualmente no los sufren. Entonces, el consumo crónico de alcohol me puede llevar a mí en este continuo de la enfermedad porque además pues produce hipotonía de la musculatura orofaringea, hay como un aumento de la resistencia en la vía aérea superior y es como si se utilizara un sedante, entonces hay una mala respuesta a los despertares que inicialmente pues son el mecanismo compensatorio, ¿cierto? Y también esto hay que observarlo muy bien en los pacientes que toman sedantes al momento de dormir, ¿vale? El tabaco también es un factor para desarrollar ronquidos, ¿sí?
causa inflamación de la vía aérea, edema y aumento de la resistencia como tal. La posición al dormir, miren que también se recomienda dormir de lado, ¿sí? Ya que dormir en decúbito supino aumenta la intensidad del ronquido, entonces puede empeorar la apnea. El reflujo gastrolaringio o gastrofaringeo también genera una irritación crónica y de la mucosa y aumenta esa resistencia a las vías aéreas. Entonces, en todo esto podemos impactar nosotros desde el abordaje médico general. Los medicamentos sí se utilizan en casos como muy específicos. Por ejemplo, está descrita la mitriptilina, la teofilina y algunos inductores del sueño. Incluso se ha llegado a utilizar la medroxiprogesterona. Em, Realmente, cuando nos enfrentamos nosotros a un SAOS, es difícil hacer el abordaje farmacológico desde el punto de vista de medicina general, pero para que tengan en cuenta que son medicamentos que pueden estarse utilizando en función de un síndrome de apnea del sueño. Hay unos procedimientos menores, ¿sí? Por ejemplo, hay dilatadores nasales, básicamente lo que hacen es reducir el ronquido. eh, con eso pues disminuyen la apnea y hay resultados variables a largo plazo. Eh, Pelotas en la espalda para evitar el decúbito supino, inhaladores nasales, lubricantes orofaringeos, eh, técnicas para que el paciente aprenda algún mecanismo de despertar cuando empieza a roncar. Hay algunos pacientes que pueden terminar en una terapia de canto que fortalece estructuras de la faringe, ¿sí? Hay por ahí un procedimiento que se llama noreplastia, ¿sí? Que es una sustancia esclerosante en el paladar, se utiliza eh, para disminuir la vibración. Entonces, pues al generar fibrosis se genera un tejido más rígido, entonces es una opción y hay dispositivos, digamos, que se utilizan en la boca, ¿sí? Que llegan hasta la mandíbula y son útiles cuando hay pues unas apneas leves. Eh, ya más adelante se podría pensar en procedimientos quirúrgicos, que es muy difícil practicarlos en índices de masa corporal cuando se está en obesidad, ¿cierto? Eh, Hay unas cirugías menores como la úvulo-palato-faringoplastia, que es básicamente reducir el tejido del paladar blando, darle más rigidez para reducir esas vibraciones. También hay un sistema que se llama pilar, ¿listo? Que le colocan unas barras de fibra de poliéster al paladar blando para que no vibre tanto. Y otro procedimiento que es el Coblator 2, que es un aparato que por medio de radiocirugía forma como un arco también entre la orofaringe y la nariz, y eso hace que se genere un mayor espacio. De ahí en adelante podría pensarse en cirugías mayores, esas no las vamos a describir como tal, ¿sí? Son diferentes tiempos quirúrgicos y dependiendo pues del perfil del paciente se puede practicar una u otra de estas. Hablemos un poquito de este sistema, del uso de la presión positiva en la vía aérea, que es el tratamiento de elección para el SAOS hoy en día, ¿sí? Es un aparato que produce una presión de aire que previamente se ha determinado que abre la orofaringe y la hipofaringe durante todo el ciclo respiratorio de manera continua. Entonces eso asegura un ingreso continuo y repetitivo del aire a los pulmones, se vencen las resistencias, se logra una adecuada oxigenación, se reducen los microdespertares, evitan el ronquido y finalmente pues mejorarían la calidad de sueño, disminuyen la somnolencia diurna. Em, Hay varios, se denominan dependiendo del sistema de presión positiva según el caso, entonces está el sistema CPAP, que es sistema de presión positiva continua en la vía aérea, ¿sí? Está el sistema de presión de dos niveles, que sería el BiPAP, ¿sí? Y tenemos un sistema de presión positiva automático, que es el APAP, ¿sí? O el auto CPAP, ¿listo? Pero tengan en cuenta que estos no tratan la causa etiológica, lo que habíamos visto, ¿sí?
requieren un uso continuo, pero pues los pacientes usualmente dejan de utilizarlos o hasta en la mitad de los casos se ha visto que no los utilizan bien. Hay que motivarlo muy bien al paciente. La calibración, bueno, eso ya depende del experto en la calibración, ¿sí? Eh, Incluso ustedes lo van a ver en los hospitales, pero no es para el control de la apnea del sueño, sino para otras indicaciones, pues que hay unas máscaras con diferentes tallas que se ajustan pues a la contorno de la cara del paciente, ¿sí? Y pues siempre toca estar ahí explicándole al paciente porque inicialmente no es muy cómodo utilizar este sistema de presión positiva. Con respecto pues a este tema, digamos que la documentación o si ustedes quieren profundizar en esto, este es como los enlaces en los que está basada esta charla y pueden darles algunas u otras recomendaciones con respecto a la apnea del sueño. ¿Listo? Entonces, pues ya será una parte cortica para hablarles un poco de la apnea del sueño, que es importante. Yo creo que a veces ni siquiera se la toca en ninguna parte, pero ya hemos tenido en cuenta cómo es un abordaje más bien básico, inicial. Entonces, eso es todo con respecto a la charla del día de hoy. Eh, pues no siendo más, espero que hayan conformado el grupo de cuántos estudiantes, de 8, para, para continuar con la actividad de ahora, ¿sí? Y pues el resto, si quiere, puede quedarse. Igual, pues creo que podrían escucharla